Bueno, al menos no me enviaron resultados. Vamos a ver cómo se hacía este ejercicio. Ujú. Bien. Entonces, la vez pasada les comenté que esto es lo que tenían que tratar de hacer, ¿sí? Este, un problema de la 13ª Olimpiada Internacional de Física que fue en Morelia, en 2008. Debo decirles que esta Olimpiada se le dio a México, o se solicitó más bien, por, para tratar de, eh, para preparar la organización de la Olimpiada Internacional de Física que fue el año siguiente en Mérida. Ujú. Bien. Entonces el problema dice lo siguiente, dice que se sabe que los rayos cósmicos por encima de cierto umbral de energía no pueden provenir de cuerpos cósmicos muy remotos. Esto se debe a que por encima de cierta energía conocida como el corte GZK, por los iniciales de los físicos que predijeron el efecto en 1966, que ya les dije quiénes eran, Tzepin y Kuzmin. eh, Estos rayos ultraenergéticos pueden chocar con los fotones de la radiación cósmica de fondo, perdiendo parte de la energía para crear nuevas partículas. Bueno, perdón, al crear nuevas partículas. Y en otras palabras, estas colisiones en estas colisiones dejan de ser ultraenergéticos los rayos cósmicos. Bueno, obviamente pierden energía, ¿no? Parte de la energía cinética, pues, se va en creación de otras partículas. Y bueno, aquí una explicación que dice que la radiación cósmica de fondo es una energía que forma en forma de fotones que llena el espacio y se produjo cuando el universo era muy joven. Su intensidad como función de la longitud de onda del fotón se ajusta a la de un cuerpo negro con una temperatura de 2.7 Kelvin. La radiación de cuerpo negro tiene la propiedad descrita por la ley de desplazamiento de Bain, en la cual el máximo de emisión ocurre a una longitud de onda dada, o sea, esta, lambda max, que es inversamente proporcional a la temperatura, de acuerdo a esta relación, ¿sí? Donde lambda max está dada en metros y T en Kelvin. Bueno, eso quiere decir que este numerito va a estar en Kelvin, en metros Kelvin, ¿no? Ujú. Entonces dice que por simplicidad supongo que el proceso de pérdida de energía es debido a que un protón colisiona de frente con un fotón de radiación cósmica de fondo, resultando de esta colisión un protón más un pión neutro. Ujú. Esto. Entonces, dado todo esto, hay que encontrar la energía inicial del protón ultraenergético. Entonces, aquí la cuestión, damas y caballeros, es la siguiente. A ver, realmente no es tan complicado el asunto. Básicamente la aplicación de lo que les había dicho la vez pasada de las, este, de las variables de Mandelstam en una colisión de dos objetos, en los cuales nosotros vamos a obtener como resultado otros dos objetos, que serían el protón y el pión. Este protón que está aquí no necesariamente es el mismo protón que está acá. Ujú. Bien. Entonces, como les decía, tenemos un protón que colisiona con un fotón. Ujú. Y de esa colisión, pues vamos a tener como resultado un protón
y el pión neutro. Pero recuerden que aquí básicamente lo que está ocurriendo es que tenemos un protón de muy alta energía. Bueno, esto digamos en forma diagramática, ¿no? La forma en la que vamos a escribir este proceso. Pero ya digamos en forma real, recuerden que habíamos dicho que teníamos la radiación de fondo que está compuesta de muchos fotones que bañan todo el espacio, todo el universo de hecho, y pueden tener diferentes eh, energías. Una pregunta, ¿ustedes ya vieron la radiación de cuerpo negro? Creo que Eleazar quería ver eso con ustedes. Me parece que no, profesor. No, no ¿No lo que han yo recuerdo. visto? Bueno, de todos modos no tardan en verlo y de hecho no es tan necesario haber visto la cuestión de la radiación de cuerpo negro para resolver este problema. Nada más un dato que se les da. Y de hecho, lo importante es que tomen en cuenta esta relación entre, entre la longitud de onda más probable que puedan tener los fotones. De hecho, esto es justamente lo que te dice esta relación. ¿Sí? Es la, ¿qué te dije? La longitud de onda que tienen los fotones, o más bien la longitud de onda más probable que pueden tener los fotones, ¿sí? Que tienen una temperatura determinada, ¿no? Bien, de acuerdo a la distribución de la radiación de cuerpo negro. Eso es lo único que tienen que considerar. Bueno, entonces lo que vamos a tener es un protón que tiene cierta energía, un protón que tiene cierta energía, ujú, vamos a llamarle cero a la energía de ese protón, y que va a chocar, bueno, está viajando por el espacio y eventualmente va a colisionar con un fotón de estos, ¿no? Vamos a suponer que ese fotoncito viene de frente con el protón. Entonces, pero bueno, obviamente la energía que puede tener el fotón es muy, muy, muy bajita. De hecho, ustedes podrían hacer el cálculo de aquí, de este numerito para encontrar cuál es la energía del fotón. ¿Cómo le haríamos? Conociendo la longitud de onda, para conocer cuál podría ser la eventual energía de ese fotoncito con el cual podría chocar el protón. HS sobre lambda. Ujú. HC sobre esta lambda máxima. Bien, entonces si nosotros hacemos los numeritos, sería básicamente H por C por la temperatura entre, este es el numerito que era 0. ¿Qué? 0,0029. Si hacen los calculitos con la T igual a 2,7 Kelvin, ujú, entonces, ¿cuánto les daría esto? Recordando cuál es el valor de la constante de Planck. ¿Sí lo recuerdan? No es 6,63 por 10 a la menos 34 y las unidades que tenga. 34. Sería joules, segundo, ¿no? Las unidades. Ujú. Bien. Entonces, con esto, tomando en cuenta que esto está dado en, este, bueno, esto nos va a dar en metros, ¿sí? Considerando el valor de la C, ustedes ya pueden ser capaces ahora sí de calcular la energía de los fotones, ¿sí?
Me imagino que a estas alturas ya ahora sí ya terminaron de ver todos los videos, ¿no? De relatividad. Bueno, voy a pensar que sí. Y con esto, ¿cuál sería, como les digo, la energía esta dada en electron volts? A ver, hagan el calculito rápido. A ver, ¿lo puedes repetir otra vez? A mí me dio 2.96 por 10 a la menos 41. Mm, mm. Pero eso no, a ver. ¿Estás multiplicando por la C? Sí. Y luego por el 1.6 por 10 a la menos 19 del factor de conversión, ¿no? De joules a electron volts. A ver, no, está haciéndolo mal. A mí me queda como 1.87 por 10 a la menos 22 joules. Nomás falta convertirlo a electron volts. Es 1.17 por 10 a la menos 3. No sé Uno si punto, esté uno punto ¿cuánto dices? 17 por 10 a la menos 3. Menos 3. Ajá. 1.1617 ujú, por 10 a la menos 3 electron volts. Esta es la energía que tendría un fotón con esta longitud de onda. Ujú. Que realmente es una energía muy pequeñita. Al menos si la comparas con otros valores que ya debíamos haber visto antes, por ejemplo, la energía en reposo del electrón, ujú, que es de, ¿cuánto? De medio, de medio MeV, ujú, por ejemplo, ¿no? Más o menos. O sea, 5 por 10 a la 5, ¿no? A las 5 electron volts. Entonces, realmente, si comparas estos dos valores, pues tienes 8 órdenes de magnitud, ¿no? Es muy pequeñito, pero aquí estamos hablando de protones, ¿sí? ¿Cuál es la energía en reposo del protón? Pues sería, este, es de 938, les había dicho, ¿no? 38 mega electron volts. Ujú. Esto es la energía en reposo. Ujú. No la energía, eh, no la energía cinética, ¿sí? O la energía total que pueda tener el protón. Entonces, obviamente, si lo comparas con esto, pues es extremadamente pequeñita la energía del fotoncito. Ujú. Y pues prácticamente para ese protón podría ser invisible. Sin embargo, o sea, que no interactúa con este fotoncito, es a lo que me refiero. Sin embargo, si nosotros nos pasamos al sistema de centro de masa, ¿sí? La cosa podría verse diferente, ¿sí? Que es precisamente lo que ocurre aquí, porque si nosotros pasamos el fotoncito al centro de masa, ujú, este, evidentemente va a ser más energético, ujú, o va a ser visto con una energía mucho mayor, este,
que la que se ve, digamos, desde un sistema en reposo. Bien, y por eso el protón va a ver más energético al fotón y al interactuar, la energía, la cuestión es que al menos ese protón que te puede producir el pión, pues necesariamente, como te digo, para empezar en la colisión, pues tienes que tener la energía suficiente para la creación de esa nueva partícula, ¿no? O sea, a lo que voy es que básicamente lo que tendríamos en el sistema de centro de masa, vamos a tener el protón que golpea de frente con el fotón que viene para acá con aquí con gran energía, el fotón. Y entonces vamos a suponer que en el sistema de centro de masa se crea el par. O sea, la energía es suficiente como para que se cree el par protón, pión, neutro. Pero, como estamos hablando de energía umbral, la mínima energía necesaria que se requiere este, para la creación del pión, entonces, pues vamos a suponer que en el sistema no tenemos más energía disponible como para que esas partículas se muevan, o sea, las partículas secundarias se muevan, al menos en ese sistema de referencia. ¿Estamos de acuerdo? En este sistema de referencia de centro de masa. Bien, entonces, ¿cómo plantearíamos esto? Bien, recuerden que habíamos dicho, en este caso, que el momento del protón más el momento del fotón, así al cuadrado. No. Estamos poniendo sub cero, ¿verdad? Sí, le estábamos diciendo que tenía una energía sub cero, entonces vamos a ponerle igual. Bien. Entonces este sería 0. Tiene que ser igual al cuadrimomento del protón final, ¿sí? Más el cuadrimomento del pión que se genera al final. Esto es antes. Obviamente esto es antes de la colisión. Esto es después. Y no solo eso, sino que esto está visto en el sistema de laboratorio, mientras que esto lo ves en el sistema de centro de masa. Recuerden, todo esto que estamos viendo nosotros. A ver. Entonces, esto que estamos viendo, creo que esto que acabamos de escribirles, es básicamente la variable de Mandelstam S. ¿Sí está claro? Como les digo, lo estoy haciendo así porque pues, es la forma más fácil de poder analizar este problemita. Correcto. Bien. Entonces recuerden, cuando nosotros utilizamos esta variable S, ¿sí? No solamente podemos relacionar el momento total, el cuadrimomento total del sistema en dos sistemas de referencia, sino también lo podemos hacer en dos instantes diferentes, ¿no? Antes y después de la colisión. Y esto seguirá siendo un invariante. Correcto. Bien. ¿Cuál es el momento inicial del protón? Pues va a ser, ya dijimos que era la energía, más, bueno, el momento
Este es el cuadrimomento. Ujú. Para el protón y para el fotón, pues tenemos algo similar. ¿Sí? Para el fotón tenemos algo similar que sería la energía del fotón, ujú, del fotón y el momento del fotón. Ujú. Bien. Mientras que para al final, después de la colisión, tenemos que el momento del protón en el sistema de centro de masa sería básicamente mp por c, coma 0. Ujú. Y P del pión, ¿sí? Sería la masa del pión por C, 0. Como les digo, estamos suponiendo que en ese sistema de referencia se crea el pión, ¿sí? Y las dos partículas secundarias simplemente ahí se quedan, ¿no? No es necesario que se muevan, al menos en ese sistema de referencia. Recuerden que ese sistema de referencia no es un sistema estático como el sistema de laboratorio. Ujú. Correcto. Entonces, esto es lo que tenemos. Y esto es básicamente lo que tendríamos que escribir, ¿no? Pero para eso, pues hay que elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación. Entonces, tenemos para el protón, tendríamos esto, para el fotón tendríamos esto, más ujú, más el producto, ¿no? Dos veces P0 punto P gamma. Ujú. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Esto es en el sistema de laboratorio, obviamente. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a ver. La suma de los dos momentos que sería esto. Ujú. Entonces, básicamente, lo que tenemos es la masa del protón más la masa del pión. Ujú. Por C. Esto elevado al cuadrado por C elevado al cuadrado. Ujú. Bien. Que también esto lo podemos escribir como mp cuadrada más eh, m del pión al cuadrado más dos veces mp por m del pión, ¿no? Todo esto elevado, multiplicado por c al cuadrado. Bien. Eso es del lado derecho. Ujú. Todo lo que está en verde es lo que ocurre en el sistema de centro de masas. Y en el otro sistema, ¿qué vamos a tener? Recuerden, esto de aquí es la masa del protón al cuadrado por c al cuadrado. Esto de aquí va a ser 0, porque es la masa del pión, del fotón, que es 0. Y en el producto, ¿qué vamos a tener? Pues tendríamos básicamente dos veces la energía del protón por la energía del fotón, ujú, menos el producto de los momentos, ¿no?
Pero bueno, si el momento del fotón en el sistema de referencia lo consideramos muy pequeñito comparado con el del protón, bueno, ujú, ya. Aquí, perdón, tenemos que poner el producto punto entre los dos. Bien, así. Ahora, esto es el producto de los dos cuadrimomentos. Ujú. O sea, es básicamente esto. Ujú. Bien, esto hay que dividirlo entre C cuadrada, ¿no? Bien. Ahora, nada más hay que tomar en cuenta una cuestioncilla, que es el hecho de que, ¿cuál es el momento del fotón? El momento del fotón. Bueno, vamos a hacerlo en rojo. El momento del fotón en magnitud. Pues sería básicamente la energía del fotón, ¿no? Porque estamos hablando de un fotón entre C. Y el momento del protón en magnitud, ¿cuál debería ser? Pues debería ser la energía del protón dividido entre C cuadrada menos M del protón al cuadrada por C cuadrada, ¿no? Y esto raíz cuadrada. Sin embargo, aquí debo de decirles una cosita. En este caso, este, eh, quizás no se note aquí, y no se va a notar, de hecho, pero realmente estamos hablando de una energía muy grande. De hecho, ayer se las mencioné. Esta energía que debe tener el protón en el sistema de laboratorio realmente es muy, muy grande. Por lo tanto, esta energía es muchísimo mayor que la energía en reposo del protón, ¿no? Que la energía en reposo del protón. Ujú. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, pues básicamente es la energía del protón, la energía inicial del protón dividida entre C. Ujú. Básicamente es eso. Pero además, como estamos hablando de una colisión frontal, o sea, habíamos dicho que el protón se iba a encontrar con el fotoncito de frente. Ujú. Entonces, este producto que está aquí, básicamente lo podemos reescribir como el producto del momento del protón por el momento del fotón, ujú, pero negativo, porque es una colisión frontal, ¿sí? Entonces el ángulo entre los dos pues, va a ser un ángulo de 180 grados. Ujú. Y por lo tanto, este signo que está aquí, que es importante, este signo, con este signo, que va a acabar dando en la parte izquierda de la ecuación, pues básicamente va a ser la masa del protón al cuadrado por C al cuadrado más 4 veces
la energía del protón por la energía del fotón. Eso del lado izquierdo de la ecuación. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la masa del protón al cuadrado. Vamos a escribirlo así, por c cuadrada más la masa del pión al cuadrado. Más por c cuadrada. Por c cuadrada más 2 veces la masa del protón, la masa del pión, también por c cuadrada, ¿no? Ujú. Bueno, entonces esto lo estoy escribiendo porque, recuerden, esto es en el sistema de laboratorio, esto en el sistema de centro de masas, pero resulta que esto con esto pues se te va a ir, ¿sí? ¿Correcto? Y por lo tanto, pues básicamente ya podemos encontrar cuál es la energía que debería tener el protón para que se pueda generar ese pioncito. ¿Sí? O sea, ¿qué energía debería tener el protón en el sistema de laboratorio para que se pueda generar el pioncito en el sistema de centro de masa? Que básicamente es esto. Masa del pión más 2 veces la masa del protón, ujú, por C cuadrada entre 4 veces la energía del fotón. Ujú. Ese es el resultado. Bien. Y si ustedes sustituyen los valores, ¿cuánto les va a dar? Aquí pueden hacer el cálculo. Fíjense, no es necesario que anden cambiando a joules y luego eso. Pueden trabajar directamente en algún sistema, incluso en algún múltiplo de energía, ¿no? O sea, y al fin de cuentas ya tienen los productos de MC cuadrada, entonces eso ya les puede dar las energías. Creo que les había dicho yo, si ustedes vieron los videos, la masa del pión neutro es del orden de 139 MeV sobre C cuadrada. Esa es la masa del pión. Ujú. La del protón, ya lo dijimos arriba, es 938. Ujú. Entonces, ya conociendo esto, entonces ustedes ya pueden ser capaces de hacer el cálculo directamente en MeV. Por lo tanto, obviamente, ahí lo que tendríamos que hacer es pasar la energía del fotón a MEPS. Ujú. Tendrías que reescribir la energía del fotón en MeV. Ujú. Que es lo que hemos dicho que era, ¿cuánto fue el calculito? 1.17 por 10 a la menos 3 EVs. Bueno, pásalo a MEPS, ujú, a Mega Electron Volt. O sea, esto tendríamos que dividirlo entre 10 tendríamos que, sí, dividir entre 10 a las 6. Ujú. O sea, sería 10 a la menos 9. Ujú. Entonces estaríamos hablando de que esto en MEPS sería 1.17 por 10 a la menos 9 MeVs. Entonces ya está todo en las mismas unidades. Se puede hacer el cálculo directamente en esas unidades. Bueno, pues ya, cuestión de hacerlo con la calculadora. ¿Cuánto da? A ver, ¿cuánto dijiste? Me salió que es 9.8 joules o 6 por 10 a la, bueno, 6.1 por 10 a la 19 electron volts. Electron volts, ¿no? Correcto. Ya si lo ves en MEPS, sería Mega Electron volts, sería 10 a la 13, ¿no? 6 por 10 a la 13 MeVs. Ujú. Puede ser esto o puede ser esto. Entonces,
es una energía bastante grande. Ujú. De hecho, la gran sorpresa fue que, eh, bueno, ellos hicieron este cálculo y por eso, y precisamente, por eso se le llama el límite GZK a este resultado. Así. A este resultado se le llama el límite GZK. Y ellos obviamente propusieron que pues no podría haber protones con energía superior a esto, porque si la tuvieran, pues iban a perderla al chocar con los fotones de la radiación de fondo. Eso fue lo que ocurrió. Y pero ¿cuál fue la gran sorpresa? Pues que 2 años después se detectó la primera partícula que tenía en una energía superior a esto, ¿sí? En un lugar que está en Colorado, ¿sí? Que se llama Vulcano Ranch. Ujú. Ahí fue donde se detectó por primera vez, ¿sí? Una energía que tenía de una partícula con energía superior a esta energía. Ujú. Que por cierto lo detectó un cuate que se llamaba John Linsley. Ujú. Que yo lo conocí, este señor, ya estaba viejito cuando lo conocí en el 2000, poquito después murió él, pero bueno, esto lo hizo en 1968. Y por eso es que a John Linsley se le conoce como el padre de los rayos cósmicos ultraenergéticos, ¿no? Y desde entonces para acá pues, se han detectado bastantes y, y hay experimentos muy grandes que precisamente se dedican a estudiar estos rayos cósmicos. Ultraenergéticos. Ujú. De hecho, la energía máxima que se ha detectado es de 3 por 10 a la 20 electrón volts. Es decir, la partícula más energética jamás detectada. Entonces, pues sí es posible que hayan esas partículas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo en particular, pues les diré que precisamente trabajo o soy parte de una colaboración, ujú, que es la colaboración Pierre Oyer. Ujú. Es una colaboración internacional. Ujú. Hay casi 20 países involucrados aquí, entre ellos México, y obviamente yo también soy parte de esa colaboración. Y esta tiene es obviamente aquí en esta colaboración, este, trabajo utilizando los detectores del observatorio Pierre. Es un observatorio de rayos cósmicos, en el cual tienen detectores regados en un área de 3000 kilómetros cuadrados, ¿no? Ese es el área de este observatorio. Ujú. 3000 kilómetros cuadrados. Y esto está en Argentina. Ujú. En Argentina, en un lugar que se llama Malargüe. En un lugar que se llama Malargüe. Ujú. Bien, correcto. Entonces, nada más para que sepan, y bueno, es uno de los grandes, precisamente debido a este corte GZK,
pues esto de los rayos cósmicos ultraenergéticos, o sea, la naturaleza de los rayos, o más bien todo lo que tiene que ver con la física de los rayos cósmicos ultraenergéticos, pues es una verdadera incógnita para el ser humano, es una de las grandes incógnitas del siglo XXI, ¿sí? En la física. Para empezar, ¿qué demonios puede hacer que una partícula llegue a tener esta energía, ¿no? O sea, porque no hay mecanismo físico conocido que pueda acelerar las partículas a estas energías. Esa es la primer pregunta, que es ¿cómo? ¿Cómo demonios le hacen para acelerarlas? Luego la segunda es, ¿de dónde vienen? Porque tampoco se conoce con certeza cuál podría ser la posible fuente de esos rayos cósmicos. Sin embargo, llegan a la Tierra. Ujú. Y otra pregunta, tampoco se sabe qué son. Ujú. Tampoco se sabe, ¿no? Obviamente hay grandes sospechas de que sean protones, pero también podrían ser eh, núcleos de atómicos, ¿sí? Más pesados. Y la razón por la que no se conocen, pues es simplemente porque no se detecta el rayo cósmico en sí, sino que lo que se detecta es algo así. Ujú. Bueno, típico. Vamos a bajar esto. Bueno, lo voy a poner aquí a un lado. Sí, entonces lo que ocurre es que es imposible prácticamente detectar esas rayos cósmicos, esas partículas muy energéticas, porque lo que ocurre es que esas partículas muy energéticas pues colisionan. Ujú. Una vez que, bueno, cuando viajan en el espacio pues prácticamente no tienen oposición. Ujú. Pero cuando llegan a la atmósfera pues colisionan con los átomos de aire. Ujú. Ya sea oxígeno o nitrógeno. Nitrógeno son los más abundantes, entonces colisionan con eso y lo que producen es una gran cantidad de partículas. Esto es lo que en español le llamamos nosotros un chubasco atmosférico. Un chubasco atmosférico. Una gran cantidad de partículas y entonces lo que detectamos nosotros es las partículas que alcanzan a llegar a la Tierra, a la superficie terrestre. Esto es lo que se detecta. De hecho, también se puede detectar, a fin de cuentas, si son partículas cargadas, pueden ionizar el aire y al ionizar el aire pueden hacer que el aire emita también partículas por fenómeno de fluorescencia. Entonces esas partículas también las puedes detectar con telescopios, ¿no? Entonces se pueden detectar así o se pueden detectar con telescopios. Ujú. Ya con eso tú puedes estimar más o menos cuál puede ser la energía de la partícula primaria, puedes estimar de dónde viene, puedes estimar la dirección de arriba, pero lo que no puedes saber por ningún motivo, al menos así nada más,
pues ¿qué demonios fue? Ujú. Porque no la detectas, la partícula primaria no la detectas. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, ese es el gran misterio de estos rayos cósmicos ultra energéticos. Y como les digo, pues es mi área de especialización, ¿no? Bien, y bueno, ya ocurrió entonces que un problema relacionado con esto, pues se pusiera en una Olimpiada Iberoamericana. Bien, ¿preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, ¿quieren que continúe o ya le paro aquí? Porque creo que no tienen muchas ganas en sí de trabajar hoy. Pues por mí que continúe está bien. Y creo que la expresión de arriba, la C no era cuadrada, era C cuarta. Entonces por eso creo que no salían bien las cuentitas. En la de la energía, donde ya solo tenemos que sustituir, donde tenemos el producto de las masas y es una C cuarta. Por Ah, eso no sí, me quedaba. es una C cuarta. Ujú, una C cuarta. Bien. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar un poquito de dinámica relativista. Ujú. Básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando una partícula relativista eh, interactúa con algo? ¿Sí? De tal forma de que la partícula siente una fuerza. Ujú. Ya la vez pasada hablamos un poquito de esto, pero en este caso vamos eh, a seguir con la segunda ley de Newton. Ujú. En la cual ya dijimos, esta segunda ley de Newton para partículas relativistas tenía que se tenía que manejar de esta forma. Ujú. Como tal y como la mencionó Newton, ¿sí? O sea, si ustedes quieren escribir F igual a M por A, ya valió gorro, esto para nada, o sea, no les va a servir, no les va a servir para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo más diferente. Ujú. Es muy diferente. Entonces, recuerden, esto es la derivada temporal del producto de gamma por la masa por la velocidad de la partícula. Ujú. Bien, correcto. Entonces aquí está la cuestión de la gamma y está la cuestión de la velocidad. Ujú. Entonces, recuerden, esto no vale en relatividad especial, pero esto sí vale. Ujú. Correcto. Entonces, si nosotros queremos trabajar con esta ecuación, pues simplemente pues hay que derivar todo lo que sea derivable, tomando en cuenta que la masa es una constante. ¿Sí? Para nosotros, la masa va a ser una constante. Por lo tanto, cuando derivemos, vamos a tener la derivada de la gamma ujú, por el producto de mv ujú, más, voy a escribirlo así, gamma por m por la derivada de v respecto de el tiempo. Ujú. Bien, ahora,
La pregunta es, ¿qué es esta cosa? Que, o sea, ¿cómo derivar la omega? Perdón, la gamma. ¿Cómo derivar la gamma? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es utilizar un truquito, ¿sí? Porque recuerden que como sabemos que la energía de una partícula es igual a gamma por mc cuadrada, entonces de aquí tú puedes despejar la gamma, ¿no? Y escribirla simplemente como la energía entre mc, tomando en cuenta que esto de que la mc cuadrada, o sea, la energía en reposo, o la energía propia más bien, de la partícula, pues es una constante, ¿no? Entonces, siempre, este es un truquito. El reescribir la gama de esta forma, entonces, pues básicamente tendríamos 1 sobre mc cuadrada por la derivada de la energía de la partícula respecto de el tiempo. Bien, pero ahora la pregunta es, ¿qué es la derivada de la energía respecto del tiempo? ¿Un trabajo? No, Es potencia, ¿no? la potencia, o sea, esto es la potencia. Ujú. Y la potencia, ¿cómo se puede escribir también? Como el producto punto de la fuerza por la velocidad. Ujú. F por B. Esto se cumple en relatividad, ¿sí? Se sigue cumpliendo esta relación. De hecho, todas las relaciones energéticas se siguen cumpliendo aquí en relatividad especial. Y por lo tanto, el primer término de la ecuación, pues, o sea, básicamente lo escribimos como F igual a la masa por... Ah, espérate. Más bien, la masa ya no va. ¿Sí? Si es que vamos a dividir entre la masa, entonces sería el producto de F punto B ujú, por la velocidad, que es esto de aquí, ujú, y todo esto dividido entre C cuadrado. Entonces, esto sería el primer término. Y esto hay que sumarle el segundo término. Ujú, ujú. El segundo término que sería gamma por m por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ujú. Bueno, entonces aquí la cuestión está en que si nosotros queremos conocer cómo cambia la velocidad con el tiempo, pues simplemente tendríamos que despejar esta cosa. Despejar y todo lo que dependa de fuerzas lo mandamos al otro lado de la ecuación, de tal forma de que tendríamos esto, que lo que llamaríamos la aceleración, pues no es otra cosa más que la fuerza menos F punto B ujú, por la velocidad, esto dividido entre C cuadrado, ¿sí? Pero a su vez esto lo dividirías entre 1 sobre gamma por m. Ujú. O en otras palabras, si quieres escribirlo de otra forma, sería 1 sobre m ujú, por f menos f punto v multiplicado por v ujú, sobre c cuadrada. Y todo esto multiplicado por 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada raíz cuadrada. Ujú. Bien, entonces esto es lo que tendríamos nosotros como la aceleración en este caso. Y entonces aquí debemos de ver algo que es muy curioso y es precisamente esta cuestión, que la aceleración, si te fijas, a diferencia de lo que ocurre en mecánica clásica, ¿sí?
la aceleración ya no es en la dirección de la fuerza, sino que fíjate que este término es paralelo a la fuerza, pero el segundo término es paralelo a la velocidad. Entonces, la aceleración va a tener dos componentes realmente, ¿no? Una que va a ser a lo largo de la fuerza y otra componente que va a ser a lo largo de la velocidad. Entonces, esto es algo curioso, precisamente. Cuando tenemos una partícula que interactúa con algo, ¿sí? Entonces, ahora ya la aceleración ya no es más en la dirección de la fuerza. Ujú. Y bueno, podemos considerar un caso conocido. Por ejemplo, cuando tenemos la fuerza electromagnética. O sea, considerando que tenemos una partícula cargada, que se mueve en un campo electromagnético. Ujú. Entonces, esa partícula pues va a sentir la presencia de ambos campos, ¿sí? Y la fuerza que va a sentir esa partícula, ¿cuál va a ser? Pues es la ley de Lorentz, ¿no? La de fuerza es igual a Q por E más B cruz campo magnético. Ujú. El campo eléctrico más V cruz B. Ajá. La fuerza de Lorentz. Ujú. Que es el mismísimo Lorentz de las transformaciones de Lorentz. Entonces, fíjense que este, sin quererle, este amigo le pegó a una ecuación que justamente es invariante relativista. Ujú. Esta es independiente del sistema de referencia en el cual tú estés, esta ecuación pues va a tener la misma forma. Y además, algo que es muy importante, esto que nosotros llamamos carga eléctrica, esto, al igual que la masa, esto es un invariante relativista. ¿Sí? O sea, la carga no se ve afectada con el cambio de sistema de referencia. O sea, siempre, independientemente del sistema de referencia en el cual tú te encuentres, siempre vas a ver, si un objeto está cargado, entonces siempre, la carga que tú midas, pues va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, eso está bien, ¿no? Porque cuando tenemos justamente partículas elementales, por ejemplo, el mismo electrón, si tenemos un electrón, pues la carga del electrón va a ser la misma si el electrón está en reposo a que si se mueve casi a la velocidad de la luz, seguirá siendo exactamente la misma su carga, ¿sí? Porque la carga es una propiedad intrínseca de la materia, entonces no puede cambiar. No puede cambiar dependiendo del sistema de referencia. Igual que la masa, no puede cambiar. Ujú. La energía ya no es una propiedad tan intrínseca de la materia, ¿no? Entonces, por eso sí puede cambiar, ¿no? Dependiendo del sistema de referencia en el cual se encuentre. Bien. Entonces, si nosotros tenemos que esta es la fuerza que actúa sobre el objeto, entonces si nosotros sustituimos, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo nos quedaría esta ecuación? Y para simplificar, vamos a considerar la razón esta B sobre C, vamos a llamarle beta, ¿no? Nada más para simplificar. Entonces, ¿cómo nos quedaría la fuerza? Que sentiría, o más bien la aceleración que estaría actuando sobre la partícula si tenemos esto. A ver, tendríamos 1 sobre m. Ujú. Vamos a poner esto así, la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada. Ujú. Bien. Y luego esto estaría multiplicando a qué cosa.
tendríamos, bueno, vamos a poner aquí la carga, ¿no? Que es es algo que se factoriza. No tendríamos el campo eléctrico más B cruz B. Ujú. Y luego tenemos la otra parte, que sería menos E más B cruz B. Y esto a su vez lo tienes que multiplicar por beta. Vamos a multiplicarlo por beta. Y a su vez, o sea, con un producto punto. Y a su vez hay que multiplicarlo por beta. Ujú. Vamos a escribirlo así para que no se confunda. Por beta. Ujú. Y bueno, y esto ya lo podemos cerrar. Voy a poner aquí también un corchete. De llavecitas. Bien, correcto. Aquí la pregunta es, ¿cuánto nos da este producto? De B cruz la intensidad del campo eléctrico multiplicado por beta. ¿Esto cuánto es? 0. Esto va a dar 0, ¿no? ¿Por qué? Porque B cruz, bueno, velocidad cruz campo magnético es perpendicular a ambos vectores y como beta es paralelo a la velocidad, pues Ujú, entonces el producto punto cero. es 0. Ujú, correcto. Esto entonces es perpendicular a beta. Entonces su producto punto es 0. Y por lo tanto, esto se simplifica un poquito, ¿no? A que la aceleración va a ser la carga entre la masa por la raíz cuadrada o de 1 menos beta cuadrada. Me pasé. Y esto lo vas a multiplicar por la intensidad del campo eléctrico más B cruz B, ujú, menos la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Punto beta por beta. Ahí está, correcto. O si quieren escribirlo de otra forma, lo podemos reescribir de otra forma, un poquito más simple. Q entre M, 1 menos beta cuadrada, le sacamos raíz cuadrada, y todo lo que tenga campo eléctrico lo juntamos, o sea, E menos E punto beta por beta, y aparte, ya dejamos esto de la B cruz B. Bien, entonces, pues ya está. Bien, entonces pues ya tenemos básicamente esto que sería cómo interactúa el objeto con el campo eléctrico, y esto es cómo interactúa con el campo magnético. Ujú. Bueno, entonces aquí el caso más simple sería ¿qué es lo que ocurre cuando no hay campo, este, cuando no existe el campo eléctrico? O sea, si estamos en una región puramente con campo magnético. Un campo magnético. Obviamente entonces esto sería 0 y por lo tanto es los primeros dos términos no están y nada más nos quedaríamos con esto. O sea, la aceleración
sería básicamente el producto de Q por B cruz B entre M multiplicado por 1 menos beta cuadrada. O sea, en otras palabras, estamos teniendo básicamente lo mismo que en el caso no relativista, pero modificado por esto. Pero fíjense bien, ¿esto cómo es? Es uno entre gamma. Sí, pero ¿esto cómo es? Que es uno entre gamma. Esto es menor que 1, ¿no? Al 1 le estás quitando beta, entonces esto va a ser menor que 1. Por lo tanto, la aceleración relativista pues es menor que la aceleración no relativista. Eso es algo curioso. Ujú. Y obviamente, bueno, lo que sí es que se sigue cumpliendo es que la aceleración es, en este caso, es perpendicular a los dos vectores, ¿no? Es más que claro eso. Que la aceleración sigue siendo perpendicular a la velocidad y la aceleración sigue siendo perpendicular a al vector de inducción magnética B. Ujú. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la magnitud de la velocidad? Fíjate, aquí la aceleración básicamente ¿qué es lo que va a hacer? Que ya dijimos, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Ujú. Como esto es perpendicular a la velocidad, entonces eso quiere decir que la velocidad es constante en magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Nada más va a cambiar en dirección, no cambia en magnitud. Ujú. Entonces B solo cambia en dirección. De hecho, pues así tiene que ser, ¿no? Porque siempre, siempre, siempre que una partícula esté en un campo magnético, recuerda que la fuerza magnética no cambia la energía de la partícula. No la cambia. Eso ya sea si la partícula es relativista o no relativista, de todos modos la energía no debe de cambiar. ¿Sí? Lo único que va a cambiar, obviamente, ya les dije, es la dirección de la partícula. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Sí, bueno, para todos. Sí, profe. Bueno, correcto. Tú ya dijimos, la aceleración solamente va a cambiar más bien la velocidad solo va a cambiar en dirección. Y por lo tanto, como solamente va a cambiar en dirección, pues resulta que se va a cumplir esta cuestión, que esta aceleración va a seguir
manteniendo la misma relación no relativista. Esto se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que aquí cuando tenemos un objeto cargado en un campo magnético, entonces vamos a tener un movimiento en un movimiento circular. Esto igual se sigue cumpliendo. Que el movimiento es circular. Esto se sigue cumpliendo. Y además, de acuerdo a la trayectoria, el radio, a ver, tenemos esto, tenemos la velocidad de la partícula. Supongamos que aquí está la partícula, ¿no? Esta es la velocidad. Entonces, pues recuerda, el radio, pues es perpendicular. El radio de curvatura es perpendicular al movimiento, así que no se va a ver afectado para nada. El radio. Es perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces, esta relación se sigue cumpliendo. Otra relación que se va a seguir cumpliendo es esta, que la velocidad es igual a la rapidez angular respecto al tiempo y por lo tanto, eso quiere decir que la aceleración la puedes seguir escribiendo como omega cuadrada por r. Y dado esto, para el caso más simple en el cual v es perpendicular a el vector de inducción magnética, entonces recuerda v cruz b, pues pasaría a ser básicamente el producto de las magnitudes. Bueno, obviamente estamos hablando de esto, ¿no? Sería el producto de las magnitudes y por lo tanto ya de aquí podríamos ser nosotros capaces de, de conocer cuánto vale la frecuencia angular del movimiento de la partícula. Si ustedes hacen los calculitos, pues ya tendrían que la frecuencia angular no es otra cosa más que el producto de Q por B entre M por la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada. ¿Y el radio? El radio de curvatura o el radio de la trayectoria. ¿Cuánto sería? Pues simplemente sería M por B sobre Q por B por la raíz cuadrada, ¿no? De 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada. Bueno, si ustedes ya se dieron cuenta, pues básicamente el momento, la magnitud del momento relativista entre Q por B, ¿no? Así de complicado es esto. ¿Cómo ven? Bien. Bien. Bien, profe. Creo que de hecho este fue un problema de un iPhone, ¿no? Creo que de Suiza o algo así. Sí, precisamente. El problema de Suiza tuvo que ver con, bueno, uno de los problemas del iPhone de Suiza es que ustedes, primero que calculen la trayectoria de un protón en el anillo acelerador del LHC, ¿no? Que ya se los había mencionado yo, ¿no? Creo. El Large Hadron Collider.
que precisamente está en Suiza y de hecho estaba cantado, yo se los dije a los chavos, cuando fue la Olimpiada de Suiza, que estaba cantado que tenía que venir algún problema relacionado con el LHC. Ujú. Bien. Correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Entonces, les voy a dejar a ustedes que estudien precisamente este problema. Estudiar el problema de la IFU del 2016. Ah, pero también, este es un problema, bueno, estudian este problema de la IFO, que es, como te digo, este tiene que ver con el movimiento de partículas en el acelerador, ¿sí? Pero también quiero que estudien el problema de la IFO del 2018. Ujú. Este es de Lisboa. Ujú. Este es de Zurich. Ah, no, se escribe con, ¿qué estoy haciendo, no? Se escribe con Z, ¿no? Ujú. Entonces, estudien estos dos ejercicios. Este tiene que ver con, eh, ya les dije, el movimiento de la partícula en el acelerador. Este problema, el del problema de Lisboa, tiene que ver ya con un detector. Ujú. Los procesos de un detector que se llama Atlas. Ujú. Que es el detector más grande del mundo, ¿no? Básicamente, para un experimento, Atlas es el detector más grande que existe en el mundo. Entonces, justamente tiene que ver con colisiones dentro del acelerador Atlas. Ujú. Entonces, pues resulta que nosotros pues, sabemos ya toda la física que necesitamos para esto, ujú, para poder hacer este análisis también. Entonces, estudien ustedes estos dos, por favor. Ujú. Por favor, estudienlos completitos.
Quiero que sepan que uno de sus compañeros, se llamaba Jorge, sí, no, ¿cómo se llama? Sí, Jorge de Baja California. Prácticamente hizo el problema lo hizo casi completo. Solo porque tuvo un pequeñísimo error, si no, se hubiera hecho ese problema perfecto. Ujú. Pero sí tuvo un pequeñísimo error que, bueno, digamos que era una consideración física que él hizo que no se la valieron los calificadores. Pero, como les digo, prácticamente él hizo el problema completo. Ujú. Entonces, para que vean que, o sea, sí hemos tenido compañeros que han hecho problemas completos. De hecho, este cuate, como les digo, Jorge, de Baja California, él sí se aventó este problemita. ¿Decía Jorge o Ulises? ¿Cómo se llamaba? Déjame acuerdo. Ahorita te digo bien, para no confundirme y no decirles mentiras. Mm, ¿Es Jorge Armando González Lamas, profe? No, 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 nada más no. No, porque él fue a Israel. Ah, perfecto, profe. Sí, no. Y él es de Puebla. Ahorita te digo bien cómo se llama. Ah, creo que fue en la de 2018, ¿verdad, profe? Sí. Creo que en 2018 el equipo era Daniel Martín, Rubén Ujú, Ulises, sí. Oscar Guardado, Rubén, Oliver Rubén, Vicente. es Rubén Ulises, no era Jorge, Rubén, sí. A ver, sí. Mm, Daniel, Rubén Ulises. Sí, Rubén Ulises Rodríguez González. Sí, él era de Baja California y se aventó casi el problema completo, ¿no? Nomás que les digo una pequeña consideración, si no. Y este Daniel Marín se aventó el otro problema que tenía que ver con creo que era de energía oscura, me parece. Él se lo aventó completo. Ujú. De hecho, esa Olimpiada de Lisboa es en la que mejor nos ha ido, ¿no? A México, que tuvimos cuatro medallas de bronce y una mención honorífica. O sea, es en el que tuvimos las calificaciones más altas, pues, con relación a los cortes. Ujú. Entonces estudien estos dos problemitas. Vean las soluciones, cómo se hacen, o traten de hacerlos, de hecho, traten de hacerlos. Bien, vamos a ver. Y de hecho, como práctica, vamos a hacer el siguiente ejercicio.
Bueno, estas cosas que les pongo a hacer son cosas que, este es un problema que pues, ustedes deben de saber hacer a la perfección, ¿no? Este, que es de hallar la velocidad de una partícula de masa m y carga e que parte del reposo y se acelera al pasar por una región con diferencia de potencial v. Ujú. Entonces dice que hay que simplificar la ecuación resultante para los casos no relativistas y ultra relativistas y considerar los dos primeros términos de las expansiones en cada caso. Y bueno, hay que calcular la velocidad para los siguientes casos y bueno, ya está. 300, electrones de 300 eV, electrones de 300 MeV, protones de 680 MeV y protones de sincrofasotrón de 10 GeV. Bien. Entonces vamos a darles 5 minutos para que piensen este. Ujú. Vamos a darle 5 minutos. ¿Ya salió? Y ya están, bueno, ya tengo las expresiones, profe, para los 3 casos, pero solo Ujú. me falta sustituir los últimos 2. Ujú. Pero bueno, ¿de la expresión general la tienes? Ah, sí, profe, las 3 que nos piden. Ujú. Bueno, la normal, la relativista y la ultra relativista y la no relativista. Ajá. La normal sería. Ya a partir de la normal ya sacas las dos, ¿no? Sí, profe. Ujú. ¿Cuál sería la normal? O sea, Eh, la relativista normal. sí, profe. Me quedó que es la raíz de 1 menos ms al cuadrado. Bueno, la raíz de 1 menos y lo que sigue al cuadrado, que es ms al cuadrado entre e por b más ms al cuadrado. Y todo eso por c. Otra vez, ¿la raíz de qué? La raíz de 1 Ajá. menos ms al cuadrado sobre e por b, o bueno, la carga e por el potencial b, más ms al cuadrado, también en Aquí, el denominador. ¿en el denominador? ¿O cómo? Ah, Sí, más profe. que. Ah, ya. Sí, abajito de ms al cuadrado, otra Ajá. más ms al cuadrado. Espérame, entonces. EB más EB más MC cuadrado, ¿sí? Sí, profe. Eso al cuadrado. Esto al cuadrado. No, nada más la parte de ms al cuadrado por sobre eb más ms al cuadrado. El uno queda O sea, solito. todo esto Sí, profe. al cuadrado. Bueno, y luego Eso raíz, ahora sí de todo, y por c. por C. Esto es la velocidad. Sí, profe. O bueno, me quedo así. Mm, bueno, ¿cómo fue que hiciste para llegar a esto? Ah, bueno, solo usé conservación de la energía Ujú, y lo que hice fue poner gamma menos uno, todo por, bueno, gamma menos uno ms al cuadrado, que es la energía cinética del electrón, ujú, es igual a E por B, que es la energía que adquiere en el potencial. Y ujú. ya, Entonces, la despejé, y energía como, cinética es igual a la energía este, potencial, ¿no? Ujú, sí, profe, correcto. y ya Sí. nada más despejé para gamma, y ya a partir de despejar para gamma, pues despejo para B, y ya quedó. Ujú.
Correcto. Bien. A ver, déjame nomás hacer una cuentita. Este, está bien esto. Eh, entonces, bueno, yo creo que sí, creo que sí está bien. Ujú. Sí, creo que sí está bien esto. Ujú. Sí, es que yo tengo otro resultado diferente, pero creo que a fin de cuentas viene siendo lo mismo. Ujú. Que es que la velocidad es igual a 2 b entre m. Ujú. Y dentro ya tenemos 1 más eb sobre 2mc cuadrada. Todo esto dividido entre 1 más eb sobre mc cuadrada. Ujú. Esto elevado al cuadrado. Sí, yo creo que es lo mismo. Y todo esto le sacas raíz cuadrada. Ujú. Ujú. Bueno, obviamente puedes hacer simplificaciones, ¿no? Bien. Perfecto. ¿Y cuáles serían las simplificaciones para el caso no relativista? En el caso no relativista, profe, pues sería 2 por E por B entre M y eso raíz cuadrada. 2 por E por raíz cuadrada. Ajá. Bueno, eso sería si fuera muy, muy, muy baja la... De hecho, hay un factor de corrección, de hecho. Ujú. Porque tienes que hacer unos productos por ahí, unas simplificaciones. Ujú. O sea, en el caso no relativista, básicamente lo que tienes es que consideras que esto es mucho menor que mc cuadrado. Esto es el caso no relativista. Ujú. Y el caso ultra relativista, entonces, Quedaría igualito a que la es relativista, profe, pero EB sin ese. es mucho mayor que mc cuadrado. Ujú. O sea, esto es lo que tú tienes que comparar, porque básicamente recuerda que esta es la energía que le estás dando a la partícula, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso no relativista, entonces esto es mucho menor que la energía en reposo y este es mm, mucho mayor que la energía en reposo. Ahora sí, perdón. Ah, perdón, profe. Bueno, y la ultrarrelativista, profe, es lo mismito, solo que en lugar de que el denominador sea EB más MS al cuadrado, solo es EB, porque es mucho mayor a MS al cuadrado. Ujú. Sí, bueno, a lo que voy es lo siguiente, mira. De hecho, en el caso ultra no relativista, o digamos no tan relativista, realmente hay una corrección, ¿sí? La velocidad no es nada más este factorcito que sacamos siempre. O sea, si queremos verlo a primer orden, realmente no es esto, sino realmente es esto. Fíjate. Ujú. Déjame escribirlo así. Es 2b sobre m, o sea, es lo que nosotros siempre conocemos, siempre manejamos, pero esto también lo tienes que multiplicar por 1 menos 3/4 de eb sobre mc cuadrado. Ujú. Esta es la corrección a primer orden. Ujú.
De hecho, a ustedes les queda de tarea esto. Obviamente, si ya de plano esto es despreciable, pues básicamente esto sería el 1. Pero si no es tan despreciable, o sea, se cumple esto, pero de todo no es despreciable esto comparado con el 1, ¿sí? Entonces, pues este sería el resultado. Ujú. Y para el caso ultrarrelativista, este es el caso no relativista. Y para el caso ultrarrelativista, yo tengo que la velocidad debe ser aproximadamente c, ujú, por 1 menos m cuadrada c cuarta sobre e cuadrada b cuadrada. Ahí está. Ujú. Y bueno, ya tenía que hacer los cálculos correspondientes para cada uno de los casos, ¿no? Ya, pero esto ya es cosa de echar calculadora, básicamente. Este no relativista, pero fíjate, este no relativista, pero sin embargo, ya es considerable también es no relativista, pero también debes de considerar la corrección, ¿no? Este es ultra relativista para el electrón, este es relativista para el protón. Ujú. Y este es casi clásico, ¿no? Bien, hay otra forma en la que podemos hacer el cálculo y llegar al mismo resultado, ¿sí? De la siguiente forma. Recuerden que habíamos dicho que la derivada de V respecto de T, ujú, era igual a Q entre M por la intensidad del campo eléctrico menos beta punto la intensidad del campo eléctrico por beta. Ujú. Y esto multiplicado por 1 menos beta cuadrada. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, de hecho, ujú, está bien. Entonces, dado esto, damas y caballeros, fíjate, ¿a qué se te reduce esto de aquí? En el caso que beta es paralelo a la intensidad de campo eléctrico. A multiplicar las magnitudes. ¿Mm? Y son paralelos. Multiplicar las magnitudes. Ajá, ¿y qué te da? Pues básicamente sería Q entre M. Ujú. ¿Esto qué te quedaría? Te da la intensidad de campo eléctrico multiplicada por qué cosa? Por 1 menos beta cuadrada, ¿no? Que es lo que te daría esto. Porque los dos son en la misma dirección, ¿no? Entonces tú puedes escribir beta igual a beta por algún vectorcito unitario y también la E, ¿no? Sería la intensidad del campo eléctrico por el vectorcito unitario. Ujú. Entonces, si utilizas esto, pues básicamente llegarías a esta parte y además multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada. O sea, en otras palabras, tendrías que esto es igual a Q entre M por la intensidad del campo eléctrico porque 1 menos beta a la 3 medios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces su labor, si deciden aceptarla, es a partir de esto, de esta expresión de B, vamos a hacerlo en una dimensión,
en una dimensión, ya no nos va a interesar la cuestión vectorial. Entonces, esto igual a Q entre M por la intensidad del campo eléctrico. Recuerden, es la intensidad del campo eléctrico 1 menos beta, bueno, menos beta cuadrada a la 3 medios. O sea, a partir de esta ecuación, llegar al mismo resultado que está aquí arriba. A esto. Este o esto, cualquiera de los dos. ¿Sí? Algo equivalente a esto que está aquí. Ujú. Integrando, básicamente. Es un ejercicio de integración. Ahora sí. Ya, entonces, a partir de esto, como les digo, como ejercicio les queda obtener esta expresión. Ujú. Integrando. ¿Sí? Nomás para que vean que sale lo mismo, ¿no? Utilizando esta expresión. Y como les digo, ese es su ejercicio de de integración del día de hoy. ¿Sale? Y también de pasada, pues ahí hacen de tareita el siguiente ejercicio de la lista, ¿no? Que sería este, oh, este. Encontrar el tiempo que tarda una partícula de masa m y carga e en recorrer una distancia L en línea recta cuando es acelerada por una diferencia de potencial V. Ujú. Bien. Profe, ¿Sí? en ese problema es que a la partícula la acelera el potencial V y luego recorre la distancia, o la distancia la recorre mientras es acelerada por el Mientras es potencial V. acelerada. Ah, perfecto. Ujú. Gracias, profe. Sí. Ah, otra cosa. Aquí, ¿en qué momento vas a meter lo del potencial? O sea, recuerda que esta E es la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿en qué momento metes la diferencia de potencial? Pues podemos pasar dv entre dt a una expresión como dv entre dx, y cuando integremos con respecto a x, pues la integral de e diferencial de x va a ser el potencial Dv entre dx, ¿a qué es igual? al campo eléctrico. Bueno, aquí de hecho hay la cuestión de un signo, ¿no? Sí, entonces precisamente aquí es donde esta expresión la tienes que utilizar al momento de integrar, ¿eh? ¿Sale? Ese es el truco, porque si no lo metes, obviamente no te sale. Ujú. Bueno,
Bien. ¿Preguntas? Ah, profe, ¿puede regresar al problema? ¿Qué número era? Perdón, profe. ¿Cuál? El problema que El, nos dejó. el otro que les dejé es el siguiente de la lista, el 39. Ah, perfecto. Gracias, profe. Sí. El que hicimos hoy es el 38, el 36, perdón, y ustedes van a ser el 39. Bueno, entonces ya lo único que nos falta es ver algunos detallitos de las interacciones electromagnéticas. Ujú. Y ya, prácticamente ya habremos terminado con relatividad. Entonces, nos faltaría, si quieren vernos el próximo jueves. Ah, no, ya el jueves ya no, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quieren seguir trabajando durante Semana Santa? Por mí está bien, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, si gustan, nada más nos veríamos el jueves. Y ya, bueno, por mí yo los puedo dejar libres el resto, ¿no? El sábado. Bueno, Profe, entonces nos vemos el jueves y ahí le paramos hoy. Ya es tarde. Si no tiene ninguna otra pregunta.